muy duros con usted en el post-elecciones. Bueno, yo estoy acostumbrada a la dureza, no vengo de un ambiente tampoco muy amigable, tanto el ámbito sindical como el político partidario, son ámbitos donde para sobrevivir tenés que tolerar la dureza de otros y también tenés que endurecerte vos muchas veces, ¿no? Yo no soy una persona que vaya al ataque personal, y me parece que este proceso lo que tiene que tener mucho es de esa auto, ¿no? Cada uno ver qué rol tuvo y qué responsabilidad puede llegar a tener como parte de un gobierno al que obviamente no le llegó a la gente. ¿El gobierno no le llegó a la gente? El gobierno de la calle Pou no le llegó a la gente. Y es lo que este informe también refleja, ¿no? ¿Fue un gobierno medio pelo, como dijo Olivera? No, a mí no, ese término no me pareció el correcto. Un gobierno medio pelo no salía de la pandemia como salió, no levantaba el país con la rapidez que se levantó Uruguay, y creo que las comparaciones más claras de hacerse es cómo estaba Argentina y cómo estaba Uruguay post pandemia. Yo contaba que en campaña electoral a mí me pasaba ir de asentamientos donde había donde estaba trabajando el plan Avanzar, y acá en Montevideo me decían que lo estaba haciendo la Intendencia de Montevideo. Pero eso en lo comunicacional. ¿Me entendés? Pero sí, en el hacer. Pero la gente, ¿qué idea tenía? Que quién le había dado la solución que no le habían dado en toda su vida y vivieron toda la vida en un asentamiento. La Intendencia de Montevideo, no el gobierno nacional. Entonces, bueno, entre otras cosas ha tomado un rol bastante protagónico en el combate a la pandemia. Anunció el llamado Plan ABC, con el que espera ayudar, dijo, a los montevideanos en situación de vulnerabilidad. 6 de 10 montevideanos mayores de 18 años aprueban la gestión de Carolina Cose. La Intendencia ha tomado medidas tratando de cuidar también la salud de los montevideanos y también medidas económicas buscando paliar un poco esa situación. Y una cosa interesante, Nacho, es que es bien vista en el conjunto de toda la población. Más enfáticamente, si vemos en la próxima placa, entre sus votantes, sí. Ahí hay una defensa fuerte, 88% la ve con buenos ojos, pero también hay grupos importantes que aprueban la gestión en los votantes de los otros partidos. ¿Usted cómo define el gobierno y cuáles fueron los errores de gobierno, no de la campaña? Bueno, yo creo que fue un buen gobierno. No le llegó el gobierno, no le llegó a la gente en las situaciones que inesperadas, digamos, para decirlo de alguna forma, condicionaron muchísimo lo que eran las acciones que se iban a implementar. La realidad es que la pandemia se llevó gran parte de lo presupuestal también, porque cuando uno planifica su gobierno, la crisis hídrica ni que hablar, la sequía histórica, el problema con Argentina, que llegó a niveles que hacía muchísimos años en algunos momentos que nunca habíamos tenido la diferencia cambiaria que tuvimos. A ver, fueron muchísimas situaciones en 5 años, que vos venías de 15 años, por ejemplo, de gobierno frente amplista, donde no te pasó una de estas situaciones, y vos en 5 años tuviste que enfrentar 4 por lo menos. Pero, por ejemplo, con el tema de Argentina, este gobierno llegó y tomó prácticamente enseguida medidas vinculadas a la frontera, algo que los intendentes del litoral... Que todavía no las aplicó. Bueno, está bien, pero las medidas se tomaron. No se tomaron. En cuanto a la reducción de no se tomaron, fue declarativo. Las crisis que tuvimos que enfrentar condicionaron lo que tenía que ver con el aumento del salario, la gente obviamente que el dinero que le ingresa, sus posibilidades económicas, su desarrollo familiar, si pudo comprarse o cambiar su auto, su realidad económica condiciona mucho y obviamente no fue una fortaleza que nosotros tuvimos durante el gobierno. ¿Pero entiende que eso fue propio de la pandemia? O sea, si no hubiera estado la pandemia, ¿el gobierno hubiera sido mejor? Sí, la pandemia, la crisis hídrica, la realidad es que las prioridades cambiaron absolutamente. Yo llegué a un partido nacional que ya en aquel momento estaba perdiendo la elección. La coalición republicana, ya un año antes de la elección interna, las encuestas le daban que iba a perder. Y que sus posibilidades estaban quizá atadas a que si la elección interna, en lugar de ganar la Yamandu Orsi, la ganaba Carolina Cose. Que ahí es donde había un poco más de posibilidad de que la coalición pudiera revertir esto. ¿Por qué? Como no hay un sentimiento de coalición, y vos tenés que lograr que quienes hasta octubre tuvieron una fórmula propia sientan como su fórmula la de otro partido. O sea, yo que sé, el Partido Colorado tiene que pasar de su fórmula a tomar como propia la fórmula del Partido Nacional que ganó en esa puja de coalición republicana, que no existe como lema. Entonces, es muy difícil, y yo lo viví en la campaña electoral, es difícil que vos no tengas pérdida de votos cuando la realidad es que la gente no va a votar, no toda la coalición vota su fórmula. Por eso es tan importante, y en el análisis está, el conformar la coalición republicana, más allá de que sé que hay gente que no quiere perder obviamente
su identidad partidaria. Yo creo que no se pierde, como no se perdió en el Frente Amplio. La realidad es que este gobierno vino con un montón de titulares de cosas que supuestamente iba a hacer, iba a implementar, y la realidad es que no hay ninguna. No, o sea, cambios de fondo no hay ninguno, simplemente el intentar ir para atrás en todo lo que fueron las grandes transformaciones del gobierno de la calle Pou en algunas áreas, que lo que quieren es venir a destruirlo, que es lo que están haciendo, ¿no? Hoy por hoy, con las acciones de la transformación educativa, con las acciones de lo que tiene que ver con Cardama, por ejemplo, más allá de la empresa, sino con las patrulleras oceánicas, que la realidad es que son acciones para atacar al expresidente de la República, porque de hecho el propio Frente Amplio lo tiene como definición, y hay documentos del Congreso de Frente Amplio que plantean el ataque a la persona, porque tienen clarísimo que tiene grandes posibilidades. Hay titulares de prensa, si los buscás los podés ver, donde claramente hay una decisión de largo plazo del Frente Amplio para tener un periodo como fueron los 15 años anteriores. Quien los escucha de afuera es, bueno, las vicisitudes que nos tocaron como gobierno, capaz que se podrían haber puesto otros énfasis y demás, pero en ningún momento hablamos de situaciones puntuales o decisiones, porque gobernar es tomar decisiones, y también se tomaron más allá de la pandemia y demás, y además hubo estos escándalos, Astesiano, Pasaporte, la comisión de Salto Grande, digo, ¿esas cosas se entiende que impactaron? A ver, obviamente que dentro del análisis está, yo te planteaba esto porque en esto del por qué perdimos, hay distintos lineamientos o temas que obviamente vos tenés que tratar. Lo que tuvo que ver con las acciones del gobierno y en qué falló el gobierno está dentro del análisis. ¿Qué falló en la campaña electoral? Está en el análisis. Y obviamente, ¿qué situaciones te condicionaron que tienen que ver con escándalos o problemas que tuviste que enfrentar? También son parte del análisis, y es lo que te decía. Si vos mirás cuándo es el quiebre en las encuestas es cuando sucedió lo de Astesiano. Y la incapacidad que tiene el Partido Nacional o la coalición para revertir relatos. Porque es impresionante a la gente, o sea, una capacidad que yo le admiro al Frente Amplio es la de llegada rápida a la gente y la de instalar relatos, la de hacer campañas abroquelados, como la de el gobierno fracasó, cuando el gobierno liderado por la calle Pou estaba en el mejor momento. Lo raro es que la calle en cuanto a lo que tiene que ver con ir cumpliendo lo que habían sido promesas electorales. La calle Pou seguía con muy buena aceptación, no así Álvaro Delgado. O sea, esa aceptación que tenía la calle Pou como presidente no pudo bajarle a la fórmula. Bueno, y es algo que la calle Pou tiene como capital propio, que no se lo puede transmitir, no se lo pudo trasladar ni al gobierno ni a quienes eran los candidatos de cara a la elección. Creo que es un capital que tiene él, que quizá, por ejemplo, Yamandu Orsi hoy lo tiene, no obviamente al mismo nivel, hay que ver qué pasa cuando termine el gobierno, y quizá que Yamandu Orsi termine con un capital propio que supere ampliamente lo que es la visión de la gente del gobierno, y eso a veces pasa con quienes son referentes políticos. Muchos dicen que independientemente de la figura de Ripoll, fue un error estratégico y de campaña la de Delgado de colocar una persona que de alguna manera no estaba en los planes, digamos. Costó mucho la instalación de la fórmula, de tratar de que esta fórmula enamorara. Se gastó mucho tiempo en explicar por qué se toma esta determinación, qué beneficios usted podría darle a la fórmula del Partido Nacional. Con el diario El Lunes y tratando de abstraerse de quién es, ¿usted cree que fue una buena definición la de Álvaro Delgado de colocarla a usted como candidata a la vicepresidencia? Yo creo que es muy difícil evaluar si otra fórmula, si con otra fórmula el resultado hubiera sido otro. Cuando permanentemente nosotros veníamos de tener encuestas que te daban que tú ibas a perder. Por lo tanto, era muy difícil, porque también con el diario del Lunes yo puedo decir, ¿qué hubiera pasado si la fórmula en realidad eran dos personas con un perfil bien parecido? ¿A qué posibilidad de atraer nuevos votantes tenías? ¿O era una fórmula que estaba pensada para los tuyos y listo? ¿No? Porque, o sea, a mí hoy me sorprende, en algunos titulares, me sorprende la importancia que tiene la candidatura a la vicepresidencia, ¿no? Cuando ponen, por ejemplo, en algún titular el efecto Ripoll, digo, ¿hay un efecto Ripoll? ¡No! Cuando se dio la elección de Luis y Beatriz, vos tenías una necesidad de cambio enorme de la gente,
un Frente Amplio absolutamente desgastado y con un pésimo gobierno terminando, que fue el último gobierno de Tabaré Vázquez. Tenías un cabildo abierto absolutamente florecido y que generó un impacto político y de votos enorme. Tenías un Juan Sartori que generó una revolución dentro del Partido Nacional y con una vitalidad que el Partido Nacional para mí no tenía, le dio como un shock al partido de algo nuevo, de algo interesante, con un caudal de votos enorme. ¿Qué había en esta elección que generara eso? Primero, que ya venías de ser gobierno, absolutamente desgastado por un montón de situaciones que te tocaron enfrentar, con obviamente una previsión, digamos, o encuestas que ya no te daban favorable en la mitad del gobierno para adelante. En el Partido Nacional, a usted, dentro del Partido Nacional, ¿le cobraron por dónde viene? Hay gente que obviamente cree que, y no me pasa solo a mí, convengamos que el Partido Nacional tiene una Graciela Bianchi también, que viene del Frente Amplio y de una militancia mucho mayor que la mía, y de otro momento histórico, y hay gente que no cree en los convexos, hay gente que no cree en las personas que cambian de partido o que tienen una visión. Yo creo que es un error enorme, ¿no? Porque así, si no, te vas a quedar con tu caudal de votos, no te vas a mover de tu caudal de votos y no vas a ganar nunca una elección. Una cosa es lo declarativo y otra cosa es lo que pasa puertas adentro, como me pasó a mí estando en el Partido Comunista los años que estuve, que me di cuenta que las cosas se hacían muy mal y que entiendo que donde estoy es un lugar en el que estoy mucho mejor, que tengo muchísima más libertad de poder opinar, de poder hablar, que nadie me dice lo que puedo, lo que no puedo decir, lo que puedo o no puedo hacer o para quién tengo que trabajar. Y también tuve la oportunidad de una persona en la que uno, estando en el movimiento sindical, puede tener preconceptos como la calle Pou, que a mí me pasaba que todo indicaba que iba a ser un gobierno que podía venir no con una línea de mantenerle todos los beneficios a los trabajadores. De hecho, así se hizo la campaña previo al balotaje, no pasado, al balotaje donde gana la calle Pou. La campaña del PIT-CNT y del Frente Amplio, en ese puerta a puerta, iba diciendo que la calle Pou venía a barrar con los beneficios sociales, que venía a sacarle a los más humildes, a sacarle conquistas a los trabajadores. En la realidad es algo que yo, de hecho, se lo dije a Luis personalmente. A mí lo que me gustó de lo que tiene que ver con mi análisis sobre la calle Pou y sobre el gobierno es que lo pude hacer yo misma a partir de la demostración de Luis, estando en ese lugar, de quién era y qué fue lo que hizo.